Pero ya, los demás Recording ya in los apunté. progress. Barrientos también, profesor, disculpe. Está apuntada. Solamente estoy llamando a quienes no he apuntado. Cayuzani, Ok. Guamán Díaz, Richard. Richard, gracias. Fojori, Claudia. Ya, faltan dos alumnos. Ya está. Ok. Pero ahí 21. Acá está, Fojori. No lo he escuchado. Fojori, Fojori. Ya. Un temita. Este, los trabajos colaborativos. Todavía no han enviado todos los grupos y ya el plazo se venció. ¿Cómo vamos a organizarnos ahí? Recuerda que hay un trabajo grupal. No le han entregado todos, profesor. No, no, solamente tres grupos nada más. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, me estaba llamando Liz, pero no me llamó. Ya. No se preocupe, ya está en la lista. Decía sobre los trabajos grupales. Disculpe, Grupales, ¿no? Trabajos grupales. A ver, de los presentes, a ver, Guamán Díaz, ¿ha presentado su trabajo? Ajá. No. Grupo. A ver, ya. A ver, Carrasco, Daniel, Sí, profesor, sí le envié. Barrientos, Sol, Profesor, buenas noches. Sí, también lo enviamos. Carrasco, Álamo, Sí, profesor, yo. Cabral Sí le envié. Ortiz, Cabral Ortiz. Sí, profesor. ¿Envió trabajo? Sí, profesor. Dávila Portal, Sí, profesor, buenas noches. Durán Vaca, Sí, profesor, buenas noches. Guamán Díaz, Richard, Guamán Díaz, Wilman, Sí, profesor. Huasco, Guamán, Bueno, sí, profesor, buenas noches. Malqui, Marisol, Sí, profesor, él está en mi grupo. Marín, Blanca. Sí, profesor, buenas noches. Por lo que veo, todos han presentado, pero yo no tengo más que dos trabajos. No, no entiendo. Pero ahí debería decir el número del grupo, profesor, como para más o menos saber, o para que tenga una noción de quiénes han presentado y quiénes no. Sí. Barrio. Lo que pasa es que han enviado sin poner nombre del grupo, nada, solamente Por ejemplo, ha enviado una señorita Barrientos Sol, pero no indica a qué grupo es, nada. Profesor, disculpe, en el mensaje yo indico grupo número 5 y los integrantes. En el mensaje. No, pues Sí, o sea, claro. no lo ha colocado en el trabajo. No, no, profesor, en el trabajo no lo mandé, lo puse en el mensaje, ahí está. Hay que colocarlo siempre en el trabajo. A ver, acá tengo. Me han enviado, un grupo me ha enviado dos veces, quizás dos alumnos, pues, ¿no?
Profesor, creo que ese fue mi grupo. Lo que sucede es que ahí le explicaba en el mensaje que había habido un error al momento de enviarle el primero. Ya, Le- ya. Entonces, todos me confirman que han presentado. Ya yo lo voy a cotejar. Acabo de verlo todo lo que tengo. Vamos a cotejarlo, ¿ya? Porque la próxima semana es el examen, el primer parcial. Y va a consistir en, obviamente, preguntas, pues, ¿no? Son 10 preguntas para marcar, ¿correcto? Con un valor de 2 puntos cada pregunta. Es respecto de todo lo que hemos revisado, ¿no? O desean que sean 20 preguntas. y ese está bien, profesor. 10 está bien. Sí, 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 profesor, 10 está perfecto. Ya está. Excelente. Como ustedes ya están en el último ciclo, ¿no es cierto? sí, así es. O sea que ya tienen una experiencia de cómo son los exámenes así virtuales, ¿no es cierto? Así es, profesor. Entonces, entiendo que el mismo día cuelgo el examen y se los entrego, ¿no? Para que lo rindan, ¿sí? Es correcto. Ya. Y ese día ustedes están desde sus domicilios haciendo el examen. ¿Hay algún, Así. hay algún control por parte de la universidad con cámara? ¿A eso me refiero? ¿Es con cámara abierta para empezar? Sí, ¿no es cierto? Depende de ya del criterio del docente. ¿El criterio del docente? Sí es. Algunos profesores exigen cámara prendida y otros profesores simplemente no. Pero si no hay cámara prendida, ¿no te parece que entonces desentrego el examen ahorita? Profesor, buenas noches. Disculpe, lo que dice el compañero es cierto, pero también hay que considerar que algunos profesores hacen preguntas abiertas, por ejemplo. Entonces, como que de repente por ahí es que ven si es que hay alguna copia o algo. Otros hacen opciones múltiples en desorden y Justamente, así. eso quería preguntarles, ¿cómo los evalúan virtualmente? Para empezar, yo les preguntaba si el tema de cámara, la universidad tiene ese mecanismo, porque hay un mecanismo que se llama SUMADI, ¿no? ¿Eso se aplica acá o no? De que ustedes están allí dando su examen y el sistema revisa que ustedes estén mirando a su trabajito, ¿no? Su examen, un movimiento en cualquier sentido anula el examen. ¿Eso hay acá? No. Ay, No, hay algo, correcto. Solamente quería saber eso, suficiente. Listo, ya no se preocupen, no se preocupen. Pero sí, en aras de que se va a grabar el examen, todo se graba, pues, ¿no? Tiene que ser con cámara encendida. Para empezar, el examen va a ser bastante sencillo, no es complicado, es para marcar, no hay preguntas, temas abiertos, es para marcar. Por ejemplo, un ejemplo. eh, la ética es 2 puntos, ¿no? Uno, el conjunto de hábitos de una comunidad. Dos, reglas que establece un sistema jurídico. Tres, parte de la filosofía que reflexiona acerca de la moral. Cuatro, uno y dos, por ejemplo. ¿Qué marcaríamos ahí? 3. Claro, tres. Una cosa muy simple, ¿se dan cuenta? Otra, en el procedimiento de transparencia de acceso a la información pública, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene la entidad para absolver la solicitud? Uno, un día. Dos, 2 días. Tres, un mes. Cuatro, 10 días. ¿Y cuál es la respuesta? 4, 10 10 días. días. 10 10 días. días. 10 días. O sea, 10 las días hábiles. claro, las evaluaciones son así, son temas que el alumno tiene que saber y tiene que saber, pues, ¿no es cierto? Es una cosa que inequívocamente ustedes egresan de la materia sabiendo eso, que es lo básico que tienen que saber. Pregunta 3, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al Código de Ética de la Función Pública, ¿no? La ley del Código de Ética de la Función Pública es un principio de la función pública. Uno, la vocación de servicio.
2, ética. 3, responsabilidad. 4, verdad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo, perdón, profesor? ¿Cuál era la pregunta? De acuerdo a la ley del Código Ética de la Función Pública. Es un principio. 1, ética. 2, verdad. 3, responsabilidad. 4, transparencia. Transparencia. Claro, ahí sí tienen que darle una revisión integral a la ley del Código Ético de la Función Pública para diferenciar entre principios, prohibiciones y deberes, ¿no? Eso hay que verlo, distinguirlo bien, pues, ¿no? Para que no haya una confusión. Y así, ¿no? Y así es un examen que no debe durar más de 10 minutos. Ahora, la pregunta es, empezamos el examen, ¿les parece a las 7 de la noche? De manera que yo de 6 a 7 hago un repaso de todo el día martes. Sí, perfecto, profesor. ¿Martes? El jueves, profesor. El jueves, perdón. El jueves. El Sí, está jueves bien, profesor. Sí, profesor. es de 6 a 8 y cuarto, ¿no es cierto? Entonces, de 6 a 7 hago un repaso de todas las materias, atentos, atentas, y luego viene el examen. Cuelgo el examen, ¿no? Ta, ta, ta. Ustedes absuelven y listo. La nota sale de inmediato. Y así acabamos y ya empezaríamos la subsiguiente, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces estamos de acuerdo. Genial. Bueno. Ahora, en segundo lugar, agradecerles la posibilidad que nos dan para poder completar esta parte de la sesión, porque el día anterior no pude continuarla por razones de fuerza mayor. Es importante que yo tenga que agradecerles porque es por ustedes que se ha podido generar esta posibilidad. El tema que vimos y que avanzamos ese día era acerca de la rendición de cuentas. Entre ayer y hoy, entre ayer y hoy ha habido medidas de orden político en el país importantes, ¿no es cierto? Ayer se cambió a 3 ministros y hoy día, a raíz de que en la noche renunció el presidente del Consejo y se generó la crisis total del gabinete, hoy día apareció un nuevo presidente del Consejo de Ministros con, obviamente, un gabinete, que sabemos que el gabinete es el mismo del anterior, ¿no? Es el mismo. Y ahí, por ejemplo, la constitución política no permite eso. Crisis total de gabinete implica que cambias al presidente del Consejo de Ministros y también a todos los ministros. Eso siempre ha sido así. Pero a raíz de que ocurrió una experiencia con un régimen anterior y se estableció esa experiencia y nadie dijo nada, esto se ha seguido manteniendo y se ha hecho lo mismo ahora. Entonces, lo que puede ocurrir es que el Congreso de la República, conforme a nuestro modelo político, em, no dé la confianza, pues, ¿no? al nuevo gabinete, que es un paso necesario para que el gabinete entre en funciones. Lo que ocurre es que nuestro diseño político, que es un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo, este, el presidente designa su presidente del Consejo de Ministros y este a su vez trae al gabinete, ¿no es cierto? Y cuando trae al gabinete, la presidenta, en este caso el presidente de la República, pone a consideración del Congreso en un plazo de 30 días al gabinete. ¿Para qué? Para la iniciativa de la solicitud de confianza. Entonces, el Congreso puede dar la confianza o no la puede dar. Si la da, todo en orden. Si no la da, la Constitución señala que cuando el Congreso no da dos confianzas consecutivas de dos gabinetes, la presidenta de la República, en este caso, la presidenta, tiene la potestad, porque la Constitución se lo indica, de cosa de disolver el Congreso, ¿no? E inmediatamente convoca. Entonces, todo esto se puede generar, todo esto se puede dar a raíz de lo que estamos viendo
¿no? Y por lo que están comentando los partidos políticos. Pero ha ocurrido que esta posibilidad prácticamente ya se desvanece. ¿Y por qué? Porque la presidenta de la República solicitó, ¿no? Autorización para salir del país rumbo al Vaticano. Y todo indicaba que no se iba a entregar esa autorización, no se iba a conceder esa autorización. Pero como consecuencia de los últimos eventos, al final el Congreso ha dado la autorización y la presidenta está viajando para la entronización, para estar presente en la entronización de una persona que dirige una confesión religiosa mundial, ¿no es cierto? Que es el Papa. Porque a la vez que él tiene esa posición en ese esquema y de diseño religioso, hay otros, ¿no? Líderes de otras confesiones religiosas a las que evidentemente la presidenta no va, ¿no es cierto? No va, o sea, no va. Y es una paradoja porque la Constitución política señala que el Perú es un país religioso o es un país laico. Es laico. Es laico. Y entonces, ¿qué hace la presidenta en el Vaticano? A ver. Entonces, son paradojas que nuestra política establece y que tienen que ver justamente con lo que bueno, veníamos conversando, ¿no? Que son los derechos de participación y control de la ciudadanía. Y en este caso, en esta sesión, es revisar hasta qué punto la ética, la transparencia, la rendición de cuentas pueden someter a la corrupción, ¿no? A la corrupción. Entonces, cualquiera que está desde acá puede evaluar la actuación de la autoridad política en general, ¿no? Presidencia de la República, Congreso de la República, y evaluar, pues, en función a su análisis, que las cosas no estarían arregladas a los preceptos constitucionales. Y es más, se está comentando también que esta gran figura del artículo 117 de la Constitución que establece que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, salvo cuando impida pues el funcionamiento de los órganos electorales, por ejemplo. Se está indicando que ya habría de los magistrados del TC, que es el que está viendo justamente este asunto, en aras de determinar los alcances de este artículo, se está viendo que ya habrían los votos suficientes para decir que el presidente de la República, no necesariamente el actual, sino la institución presidencial, no puede estar sometida a control judicial durante su mandato, ¿no? En estricta y literal interpretación del artículo 117 de la Constitución. O sea, mañana, ¿no es cierto? Un presidente de la República mata a alguien y no pasa nada, porque el 117 indica solamente que puede ser acusado cuando el presidente impida, ¿no? La actuación de los órganos electorales, ¿no? O impida las elecciones. O sea, fuera de eso no se aplica, cuando en realidad la interpretación debería ser otra porque se habla de acusación, acusación. Otra cosa muy distinta es el procesamiento, ¿no? Entonces ahí estamos en un esquema bastante difícil, ¿no? Bastante difícil, pero que es importante que ustedes y todos en general conozcamos, ¿no? Que estemos informados jurídicamente de lo que está aconteciendo. Porque, como les digo, en 15, 20 días el nuevo gabinete va a ir al Congreso para solicitar la investidura en función de que la norma señala, la norma constitucional, de que el Congreso tiene que autorizar justamente su funcionamiento a través de la confianza que hay que dar, ¿no? Que, repito, es un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Hemos agarrado las normas presidenciales del modelo de Estados Unidos y el parlamentarismo del modelo francés. Es una mezcla, ¿no? Y es lo que tenemos. Ahora, en ese contexto, la rendición de cuentas resulta siendo útil, pues. A ver, recordemos qué significa rendir cuentas. O sea, ¿en qué consiste la rendición de cuentas? A ver, doctor Amego, ¿se acuerda qué significa que la autoridad rinda cuentas?
A ver si recordamos lo que explicamos ese día. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Creo que estoy un poquito la... Bueno, cuando decimos que rinda cuenta a la autoridad nos referíamos a que sobre los gastos, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Para en la municipalidad, ¿no? Que el gobierno a ellos les da un cierto, ¿no? Presupuesto para que puedan satisfacer las necesidades de Exacto, la población, ¿no? Y la población tenía el derecho de pedir, pues, en qué se gastaba ese dinero, pero se comentó que, bueno, uno de los casos que no lo pedían era porque, bueno, porque quizás a la población no le toma interés, u otro porque claro, quizás si reclaman algo al gobierno municipal, quizás no van a hacer caso tampoco, ¿no? Porque siempre existe, pues, ahorita lo que vemos mucho es la corrupción, ¿no? Que cambian los datos y brindan otros datos diciendo que sí están haciendo ciertas actividades, obras, pero sin embargo no es así, ¿no? claro que sí, excelente, Ujú. qué buena memoria. Así es, pues preguntábamos, ¿y por qué las personas, la población en general, no hace uso de este derecho? Y claro, lo primero que se decía es porque no se conoce, pues no, evidentemente, pues. Y ese no se conoce parte de una situación eh, ya que justamente atenta con la transparencia, porque esta ley, yo les pregunto, ¿esta ley tiene que enseñarse en la universidad o desde cuándo hay que enseñarla? ¿Hay que esperar llegar a la universidad o llegar a la ENA para conocer esta ley? ¿O desde Desde el cuándo? colegio. Claro, pues desde el colegio. Lógico, es Ahí, parte, antes había, profesor, disculpe que le interrumpa. Antes había un curso que se llamaba Educación Cívica, si no me equivoco. Y lógico, ahí, así y es, ahí se hablaba sobre esas cosas también. lógicamente. En mi Claro, te época, hacían leer incluso la Constitución, los artículos importantes de la Constitución. por supuesto, en mi época, en la época de los Picapiedra, en mi época, existía el curso de educación cívica y veíamos todo lo que era la Constitución, como usted bien dice, los derechos fundamentales, ¿no? Y todo lo que era relevante para el civismo, ¿no? En aquella época, yo, a ver, soy del 68. Yo estudié hasta el 84 hasta el 80, digamos, ¿no? 80, la primaria para abajo. Evidentemente, esta norma no existía, correcto, ni hablar. Pero las generaciones posteriores ya no llevaron cívica, pues. Ya no llevaron cívica y desconocen de esto. Y se enteran recién ya cuando adquieren la mayoría de edad, cuando están en actividad electoral. No, eso no corresponde. Porque un pueblo, una población enterada, como lo explicamos en la gráfica de ese día, ¿no? Si usted integra una empresa con otras personas, va a estar interesado en conocer sobre la marcha financiera de su empresa, por supuesto. Es su empresa, ¿sí o no? Es su empresa. Pues el Estado, como aparato, ¿no? Que se vertebra sobre las bases de una administración pública, se sustenta en función de nuestro dinero. De los 20 alumnos de ustedes y quien habla, creo que la gran mayoría trabajamos en el Estado. Y por lo tanto, trabajamos en el Estado, todos los meses nos pagan una remuneración, y sí o no que nos descuentan algo que se llama impuesto a la renta, ¿o no? Y no es Sí. 1%, o nos descuentan un 1%. El 8%. Claro, pues es bastante, es bastante. Entonces, ¿y eso dónde va? Eso justamente va a formar parte de lo que anualmente se utiliza para asignar a las entidades públicas vía el presupuesto. Correcto, vía el presupuesto. Pero se asignan las entidades públicas y las entidades públicas tienen un plan de acción. Estamos llegando a octubre del año correspondiente y ese plan de acción se ha ejecutado solamente el 10%. Y faltando 2 meses empiezan a ejecutar, ¿sí o no? Porque saben que si no ejecutan, ese dinero ¿dónde va?
¿Se lo queda? ¿Se lo queda la entidad pública? No, se regresa al Estado. Vuelve. Y Sí. además que ya también les cortan el presupuesto asignado porque no demuestran de que han utilizado, ¿no? ¿Con eso quién se ve afectado, doctora? El usuario, La el población, ciudadano. la población que tenía ese gran beneficio y se ve afectada. Entonces, sí o no que es útil, necesario, importante, fundamental conocer nuestros derechos de orden político y sobre todo este de rendición de cuentas, para que obviamente la autoridad entienda que hay un control. Entonces hay una ley, ya esta ley, ¿no? La 26.300 vigente desde el 94, más de 30 años, ¿sí? Que nos establece en un articulado preciso cuántas firmas se requieren, que son 25.000, ¿no? Máximo, ¿no? Para poder solicitar este, el ejercicio, o para poder implementar, perdón, el ejercicio de este derecho. Y acá se indica justamente en el artículo 31, mediante la rendición de cuentas, el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. ¿Y a quiénes se puede emplazar? Aquellos funcionarios que ocupan sujetos, aquellos funcionarios que están sujetos a revocatoria y remoción. Vale decir, gobierno regional, gobierno local, ¿no es cierto? Profesor, Dígame, doctor. ¿cuál es la diferencia entre una revocatoria y una remoción? La revocatoria se aplica conforme a esta misma ley, a la ley 26.300, a aquellos funcionarios elegidos por elección popular. Como decía, a los regionales, alcaldes y sus integrantes. Y la remoción a aquellas autoridades que no pasan por esa decisión. Quienes manejan recursos y presupuestos del Estado son sus únicos funcionarios, tienen la obligación, ojo, de dar cuenta de lo que ejecutan, ya no solo a gobierno central, ¿no? Sino a la propia comunidad, a la propia comunidad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que también lo dijimos ese día, hay determinados gobiernos municipales que hablan de un presupuesto participativo. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. Convocan, ¿ah? Presupuesto participativo. Y la comunidad va, pues, ¿no? Entre comillas, ¿para qué? Para que planteen allí las necesidades que tienen y en función de esas necesidades, la autoridad establezca una ejecución, ¿no? Un plan y sobre esas bases solicitar, pues, al gobierno central, ¿no? Pero en ese esquema, eh, la autoridad debe tomar en cuenta los conceptos relativos al presupuesto. Y por eso la Constitución señala en el artículo 77 que debe tomar en cuenta la autoridad al momento de planificar su presupuesto. Y dice así, segundo párrafo, el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, ¿ya? El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Miren ahí el tema, criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. ¿Dónde hay friaje anualmente? ¿En qué zonas del Perú?
Alto Andinas, Puno. La Sierra Sur. Ujú, Todo el tiempo, ¿sí o no? Y siempre. todo el tiempo, la prensa, ¿qué indica respecto a ese tema? Todos los años, ¿ah? ¿Que hay previsión o no hay previsión? Que no hay previsión. No hay. La gente se sigue congelando. Sí. Excelente. Pues ahí el elemento de centralización no se toma en cuenta, ¿no? Corresponden a las respectivas circunscripciones recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. Acá me detengo. Los recursos naturales del Perú tienen un dueño. ¿Quién es? ¿El Estado o la nación? La nación. Correcto, la nación. En países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y todo lo que siguen el common law, quien encuentra petróleo en su casa se convierte en multimillonario. ¿Por Claro, es qué? propio del Porque propietario. para ellos, como está en su predio, dentro de su propiedad, eso que está ahí es de él. Acá en Perú es igual. No, 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 no es igual. no es igual. ¿No es cierto? No es igual. Porque el recurso natural, de acuerdo a la Constitución, es de la nación. Es de la nación. Y su explotación genera, pues, obviamente un beneficio. Entonces, en las zonas en donde se encuentran estos recursos naturales valiosos, el Estado asigna lo que se conoce como canon, ¿no es cierto? Canon, es un beneficio importante. Y hay zonas en el Perú que reciben un canon alto. Y la pregunta es, ¿por qué esa zona no crece, no avanza? No genera, por ejemplo, disminución de los niveles de pobreza. No genera, por ejemplo, disminución de los niveles de estas enfermedades endémicas, el tema de la sangre. ¿Cuál es el tema de la sangre? Anemia, el tema de la anemia. La leucemia también ¿cómo se llama? En La Encantada, si no me equivoco, en Huánuco. Ya, por ejemplo, ya ubicó usted un Por el lugar. alto plomo, por el plomo que El está en el plomo. ambiente. Exactamente. El tema del plomo es un tema que ya en el Congreso se han formado 555.000 comisiones, pero no pasa nada. Entonces, vemos, o sea, estamos, digamos, conversando respecto de la realidad peruana, pero paralelamente sabemos que hay una herramienta jurídica que se llama demanda de rendición de cuentas. Pues la demanda de rendición de cuentas está a nuestro alcance, está la ley. Acá, por ejemplo, ya esto revisamos ese día, ¿no? Comenzamos con esto, a ver, aplicamos este presupuesto, ¿no? No, 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 no. Otro elemento que tiene que ver con el tema de rendición de cuentas es el asunto de la transparencia. Por ejemplo, esto, en el tema de transparencia. Cuando usted solicita, cuando nosotros solicitamos a través del procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, una información que está pues obviamente en un documento, ¿no? Hay un costo por pagar. Sabemos que es, ¿cuánto es el costo por pagar por transparencia? Por cada hojita,
10 céntimos. 10 céntimos. Así es. Pero si envían la información por correo electrónico, ¿cuánto cuesta? Gratuito. Gratuito. Ah, ya miren las preguntas que pueden surgir para el examen del día jueves. Hubo la necesidad, es una cosa increíble, es una cosa increíble. Hubo la necesidad que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dijera, el costo de reproducción únicamente corresponde al gasto directa y exclusivamente vinculado con la reproducción de la información solicitada, excluyendo cualquier cobro por la entrega del o los documentos que contengan la respuesta a la solicitud del administrado, ya sea que dicha respuesta sea negativa o positiva. Creo que por acá está la lámina. Ya está. Sí, ahí está la gráfica. Sucede que las entidades, cuando contestaban al usuario, ¿no? A través de una cartita, ¿no? Una cartita, ¿no? Lo que fuere. Decía, pues, ¿no? Señor usuario, acá adjuntamos eh, en tantos folios, ¿no? La información que usted necesita, que ha requerido. Esa hoja, esa hojita, esa respuesta, ¿no? Contenida en esa hoja, debe estar dentro del ámbito de la cobranza, vale decir, hay que cobrar al usuario 10 centavos por esa hoja. ¿En PDF? Claro, No. es la carta de respuesta. No, estamos hablando de entregar copia física, pues, no copia. Porque hay usuarios que quieren No, su no, copia. profesor, porque es una respuesta, ¿no? En base a la solicitud. Claro, porque si Le es estás físico, informando, le estás informando lo que es la liquidación del costo de reproducción, nada más. Bueno, aparte del costo, siempre, a veces dice, pues, ¿no? Con el presente se acompaña toda la documentación que usted ha requerido, ¿no? Digamos. Claro, la respuesta, pues, ¿no? Entonces, las entidades cobraban 10 centavos. Y ustedes dirán, pero 10 centavos es poquito, profesor, que no, ¿por qué? No. Lo que ocurre es que 10 centavos multiplica usted por cada respuesta y por cada atención por transparencia. Es un montón de plata. ¿En favor de quién? De la entidad. Entonces, el tribunal tuvo que decir, no, no se cobra por eso. Entonces, ese ejemplo, ese ejemplo tan simple, no tan pequeño, nos puede dar un indicador de que las entidades podrían estar cobrando por otros conceptos en otros procedimientos. ¿A qué voy con esto? A que el presupuesto que recibe la entidad y aquello que ingresa a las arcas de la entidad como consecuencia de la implementación de sus propios procedimientos, ¿no es cierto?, hacia el usuario, porque eso también obviamente forma parte de su patrimonio. Bueno, no es parte de su patrimonio, es parte del patrimonio del Estado en general, porque ocurre que a veces el Estado dice, ¿no? De tal entidad, transfiérase a favor de otra entidad, ¿no? Hemos visto siempre eso, ¿no? O sea, una entidad tiene recursos y la norma señala que se apoye a otra entidad de esos recursos, que generalmente ocurre desde SUNARP. Generalmente pasa eso, ¿no? De SUNARP se saca dinero para derivarlo a otra, ¿no? Para transferir, hacer una transferencia, ¿no? Bueno, pero el tema es que la rendición de cuentas tiene que ver no solamente con la ejecución y puesta en marcha del presupuesto asignado, sino también de aquello, de aquel dinero que tiene como consecuencia también de lo que logra, lo que recibe en función de sus servicios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Profesor, no me quedó claro lo último que acaba de mencionar sobre la transferencia
Ya. Ocurre que las entidades públicas tienen en en la conformación de sus ingresos dos fuentes, ¿no? Aquella que recibe del Estado y la que genera directamente por sus servicios. No son pocas las veces que vemos en el Diario Oficial del Peruano, diariamente que leemos, ¿no? En las normas legales respectivas, que se indica, transfiérase tanta cantidad de millones de soles de la entidad X a la entidad Y, ¿no? Para ayudar a esa entidad Y. Que repito, generalmente sale de las arcas de SUNARP, porque una de las entidades públicas que tiene mucho dinero, ¿cuál es? ¿Cuál es? SUNARP, Sunat. SUNARP con P, Ah, ya, SUNARP, sí, registros públicos. No, de la SUNARP no puede salir nada, SUNARP con P, ahí usted sabe los trámites que se hacen registrarse no diariamente, son pues una Sí, cosa, porque cada procedimiento no te baja de 200 soles, 800 soles. terrible, terrible. Manejan fuerte cantidad de dinero. Y entonces, como tienen mucho dinero, yo trabajo en SUNARP, yo trabajo en SUNARP, tienen mucho dinero, suele ocurrir que se autoriza la transferencia desde SUNARP a otras entidades. ¿A dónde vemos generalmente? Generalmente a la Contraloría General, al INPE, generalmente vemos esos traslados, ¿no? Esas transferencias. Entonces, ese tema, esa transferencia que se realiza, que es parte de del jus imperium que tiene el Estado, esa cantidad de dinero digamos, se transfiere, también es objeto y debe ser objeto de este control ciudadano, ¿no? Porque el propósito de esa transferencia es para que se realice una determinada acción en beneficio de esa entidad que la está recibiendo, ¿no? Y allí viene el control con mayor, digamos, preponderancia, porque estamos viendo cómo sale de una entidad el dinero y se va a la otra, pues el ojo atento del ciudadano radica en que, y miren, muchas veces el ciudadano ya enterado del procedimiento de transparencia requiere información en relación a esa transferencia y solicita a la entidad, ¿no? Entrégueme el documento que este, genera la recepción en entidad receptora, pues, ¿no? De tal transferencia e indique usted a qué se va a afectar. Igual también entonces, si esa es una vía de control, de transparencia, la otra es la de rendición de cuentas. Es por eso que esta sesión involucra ética, transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Como habíamos dicho siempre, lo venimos diciendo, la ética contribuye en la medida que el servidor o el funcionario público y en general las personas reflexionan en relación a la justificación, ¿no? Del por qué es positivo realizar tal acto en la medida que la comunidad lo valora como apropiado, porque forma parte de los hábitos que ya se han visto como parte de la moral de esa comunidad, éticamente, ¿no? Luego, el tema de la transparencia se traduce en el hecho que el Estado no puede ya no puede oscurecer su actuación. No, el ciudadano tiene todo el derecho de saber cómo trabaja el Estado, cómo funciona el Estado, cómo es que el gerente de jurídicas de la entidad X se pronuncia en relación a diversos temas que se ven dentro de su actuación funcional. O sea, el control busca eso, la eficiencia finalmente del servicio público que el Estado tiene como tarea central. Entonces, la ética, la transparencia, ahora la rendición de cuentas, ya lo estamos viendo, ¿no? Es el control ciudadano en atención a la evaluación que hacemos en la ejecución presupuestal por las entidades. Entonces yo pregunto, si tenemos un servidor o un funcionario público íntegro, ético, si el Estado es transparente, si la rendición de cuentas funciona,
ya no en la ley nada más, sino en los hechos. Impacto en la corrupción. ¿Cuál es el impacto en la corrupción? A ver, vamos a preguntar. Doctora ¿Podría Fo, repetir la pregunta, por favor? a ver, si contamos con un servidor o funcionario público íntegro, ético, si el Estado cumple los lineamientos de transparencia de su actuación, si la ciudadanía ejerce el control adecuado a través de la rendición de cuentas demandada a las autoridades, preguntamos, ¿no? ¿Qué impacto va a haber con estos tres componentes en relación a la corrupción? ¿Cuál es el impacto? Entonces yo quisiera preguntar a la doctora Claudia Fojori, Querar. A ver, Claudia Villarrubia, por favor. Claudia Villarrubia. Tatiana Turpo. Tatiana Turpo. Recuerden que la participación es importante porque forma parte de la nota. Buenas Tatiana, noches, profesor. ¿quién es? ¿Quién es, por favor? Le escucho. Hola. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. Profesor, buenas noches. Disculpe, mi señal está fallando. ¿Dónde está usted? ¿En Lima? Sí, si no es que mi señal está un poco lenta. A ver, le escuchamos. Yo creo que al mencionar esos tres, no sé, factores, Factores. Está muy bien. que creo que fortalece a la sociedad, ¿no? Ante la corrupción que se pueda presentar, que se crea un pueblo más confiado a las autoridades, ¿no? Así es. Así es. Efectivamente. Muy bien, doctora, gracias. Malky Patricia, por favor. Malky Patricia. Malky Patricia. Ya. Vemos acá. Janet Durán. Janet Durán, Buenas noches, profesor. doctora. ¿Qué opina usted respecto a la concurrencia simultánea de estos tres elementos, componentes, respecto a su impacto en la corrupción? ¿Cómo impactan en relación a la corrupción? Mm, a ver, si en combinación de estos elementos, cuando están, digamos, se alinean, no se pone de acuerdo, esto es positivo, ¿no? Porque la integridad, por ejemplo, si el funcionario, como usted menciona, es íntegro, hay baja probabilidad de que la corrupción se origine ahí en el gobierno, ¿no? Por ejemplo. Y si la transparencia del Estado es tal, va a ser muy difícil que se den actos corruptos sobre todo que se lleven a cabo sin ser detectados, ¿no? Y sobre todo si hay el control del ciudadano, pues se puede asegurar que cualquier intento, cualquier escenario de corrupción será expuesto inmediatamente y sancionado, ¿no? Eso también sería Correcto, positivo, ¿no? Alto correcto, beneficio. Ujú. claro. Muy bien, le agradezco mucho.
Sin embargo, hay que precisar esto. Los componentes aisladamente tendrían algún efecto en la corrupción. Vale decir, tenemos un estado en donde el funcionario es íntegro, pero el estado es oscuro y no hay rendición de cuentas. ¿Se puede atacar la corrupción con un funcionario íntegro? La otra, tenemos funcionarios corruptos, pero el estado es transparente, pero no hay rendición de cuentas. ¿Se puede lograr algo contra la corrupción? O la otra, tenemos un estado oscuro, un funcionario corrupto, pero hay rendición de cuentas. Necesito que cada componente aisladamente, separado, solito, no ayuda. Por eso la tarea que se persigue, ojo, la tarea que se persigue con cursos como estos, que tienen por nombre el de deontología profesional, es nutrir de una información, porque es solo eso, ¿ah? Porque no vamos a concebir la idea de que en 12 clases una persona va a cambiar de no ética a ética, ¿no es cierto? Eso no se logra con una clase o con un conjunto de clases. Pero sí, lo que se busca es informar al alumno, al futuro profesional, en este caso de archivística, que tenemos a la mano elementos importantes. Estoy seguro que los presentes son íntegros en su totalidad, pero sí o no que podemos decir que el Estado peruano no tiene pues un nivel alto de transparencia. No podemos decir eso, no lo podemos decir, lamentablemente. Y en tercer lugar, el tema de la demanda de rendición de cuentas es un asunto poco conocido. O les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que teníamos como derecho de control ciudadano la posibilidad de demandar rendición de cuentas? ¿Sabíamos eso? No conocíamos, pues, ¿no es cierto? No se conoce, ¿no? Entonces, de lo que hay que hacer, o sea, tenemos que trabajar desde todas las entidades en las que estamos para que se fortalezca la transparencia en el país. La transparencia es muy importante, ¿no? Y ustedes que trabajan en el Estado y que de repente son funcionarios responsables de dar atención a las solicitudes de transparencia, tienen que comprender que las solicitudes que se formulan, en primer lugar, no tienen por qué ser justificadas. Hay entidades que ahora y hasta ahora dicen, ¿no? No entregamos porque no explica por qué quiere la información. Imagínense, cuando sabemos que el derecho fundamental de acceso a la información es incausado. Vale decir, yo solicito y no tengo por qué explicar por qué lo pido. Basta con que lo solicite y punto, en una línea. Y la entidad lo que tiene que hacer es buscar la información. Y si no la tiene porque no es competente, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Encauzar el pedido a la entidad que es competente. Y si no sabemos cuál es la entidad competente, eso hay que decir al usuario. Pero en general hay que procurar así, hacer todos los esfuerzos necesarios para entregar la información. A veces las solicitudes son planteadas de una manera, pues, no muy adecuada, porque el ciudadano tampoco, pues, necesariamente conoce pues de derecho y no, de repente solicita algo sin la apreciación del caso. Pero si uno que conoce el tema, ¿no? Que está todos los días viendo este asunto, entiende el pedido, listo, suficiente. Si uno lo entiende, uno no tiene por qué devolverlo y observarlo, ¿no es cierto? Principio de informalismo, el principio de informalismo, que tantas veces se ha puesto en normas, en reglas y también en resoluciones del Tribunal de Transparencia, ¿no? Es importante reconocer que hay una asimetría informativa. ¿Qué quiere decir asimetría informativa? Significa que quien conoce mejor de la información es el Estado y no el ciudadano. Entonces el Estado tiene más bien que coadyuvar para que la documentación o la solicitud planteada
sea bien entendida, recibida y en su momento atendida, ¿no? Y para eso también hay plazos, pues hay que entender que también hay plazos perentorios, ¿no? Y que si queremos pedir una prórroga, esa prórroga tiene que ser solicitada al segundo día como máximo y con una justificación obviamente evidente. En general, todo lo que tiene el Estado es transparente, en general. Pero oye, evidentemente hay situaciones pues que la propia ley dice pues que son las excepciones, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero toda la información de un procedimiento disciplinario de Juan Pérez en una entidad pública y resulta que el procedimiento está en el primer mes? ¿Se puede entregar esa información? ¿Se puede? No, no, profesor. No, 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 no se puede, profesor. porque la ley dice que tratándose de ese tipo de procedimientos hay que esperar que pase ¿cuánto tiempo? 6 meses. Si llega el séptimo mes, ahí puedo pedir. Ya está, puedo pedir. Se acabó. ¿No es cierto? Pero antes no puedo. Esa es una excepción, por ejemplo. O, por ejemplo, quiero conocer el estado de salud del gerente de administración y finanzas de la entidad. ¿Se puede entregar esa información? No, no No, se No, tampoco se puede entregar, porque es un tema de intimidad, pues. Tampoco se puede entregar, ¿no? Que quiero conocer cuánto dinero tiene ahorrado Juan Pérez en el banco. ¿Se puede entregar esa información? No, No, profesor. No, porque es secreto bancario. O sea, son situaciones muy especiales, ¿no? Que el sentido común nos dice, eso no hay que dar, porque eso es íntimo, eso es privado, eso es confidencial. Que quiero que me entregues los planos y los planes de ataque a Chile que vas a implementar mañana en tu guerra. ¿Puedo pedir eso? ¿Me puede no, entregar eso? tampoco. No, pues no se puede, pues. Pero después o sea, tomando en cuenta estos ejemplos que son, digamos, básicamente los que están en la ley, no hay más, pero o sea, digamos, todo lo demás se tiene que entregar. Es una cosa tan simple, tan sencilla. Pero ¿qué ocurre? Todavía no estamos convencidos de que el Estado debe ser transparente. No estamos convencidos. Tenemos miedo como Estado a dar cuenta de lo que hacemos. Tenemos miedo. Entonces, eso se tiene que perder poco a poco. Pero ¿quién lo impulsa? ¿Saben quién impulsa el cambio? El ciudadano. El ciudadano que pide y pide y pide. Y a las pruebas me remito. El Tribunal de Transparencia, que es el órgano de segunda instancia en esta materia, fue creado en el año 2017. No, en el 2018, 2019 recibían, ejemplo, recibían 100 apelaciones. 2020, 200. 2021, 1000. 2022, 3000. Y así ya, y así fue creciendo hasta que estamos en 2025 y ahora piden, olvídense, un montón. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vemos recursos de apelación, dos cosas. Quiere decir dos cosas. Número uno, que el Estado sigue siendo oscuro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si Sí, llega más cantidad de apelaciones, es porque el Estado está negando. Y digamos, la estadística, ¿cuál es? Yo la puedo decir porque trabajo en el Tribunal de Transparencia. ¿Cuál es? De que del 100%, el 90 y pico por ciento sale el recurso fundado. ¿Qué significa? Que el Estado no quiso entregar. En la gran mayoría de veces. A veces es que no supo entregar porque no sabía. Ya, puedo entender lo que no sabía. Pero les digo, si ahorita se solicita la boleta de pago del alcalde López Aliaga, yo lo pido mañana a la alcaldía de Lima. ¿Me la tienen que dar o no? claro. Por supuesto, me la tienen que dar. Pero ocurre que el alcalde tiene ahí un préstamo con un banco. ¿Eso qué hay que hacer ahí con ese dato? Tache. Se tacha. Detalle. Una cosa, Ocultarlo, profesor. es una cosa muy simple, ¿sí o no? Una cosa muy simple, pero yo hace poco, nada más, hace una semana, estuve viendo una apelación en donde estaban negando la entrega de la boleta de pago. Es increíble. Entonces, ya, pues no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, Sí, profesor, sí, disculpe que le interrumpa. Justamente respecto a lo que usted conversa, sí. ya nos llegó, por ejemplo, a la entidad
una notificación de la Defensoría del Pueblo por el caso que le comenté, que le pidieron al administrado que coloque, que presente su DNI y que llene el formulario de acceso a la información. Entonces, por ejemplo, él creo que lo ha presentado a través de la Defensoría y la Defensoría pues ha mandado eso, ¿no? Indicando de que se mejoren los procesos y todo eso. Ya, pero a ver, hágame recordar, ¿cómo era el casito? Ya, sucede que el administrado presentó por mesa de partes virtual una solicitud, ¿no? De la lista de los locadores, cuánto ganan, el plazo fijo también, los CAS. Pero Ya, ¿qué sucede? Como es un ciudadano que dicen que pertenece a un sindicato, siempre ya, presenta todas las entidades del ya, Callao, por ejemplo, ese tipo de información solicitando. ya, Entonces, como ya los conocen los abogados, dijeron no, que no sé qué. Al final me enteré porque llegó una denuncia administrativa por parte del ciudadano y leo el expediente y mesa de partes virtual le habían dado la orden que le rechace, que observe su solicitud y coloque que tiene que llenar el formulario de acceso a la información y adjuntar el DNI. Cuando yo leí eso me horroricé, la verdad, ¿ya? Porque en parte de esa denegatoria participó una abogada. Pero bueno, entonces lo atendimos todo, lo que competía acceso a la información, ¿no? Solicitar y que las áreas nos pasen. Pero después de unos días ya llegó, pues, de que él ha presentado a la Defensoría la intervención, pues. claro. Ujú. Se da usted cuenta, mire, ¿cómo es Sí. posible? ¿Cómo es posible que pidan el DNI? ¿Estamos hablando de una entidad del Ejecutivo o de dónde? Del gobierno, sí, del Ejecutivo, pero del gobierno regional del Callao, de un hospital. Ah, pero es del gobierno regional. Sí, Ya, ajá. La igual, Defensoría incluso lo notificó a ellos, ¿no? claro, Y igual, después ellos me lo pasaron. claro, igual, ¿cómo se llama el tema del DNI? Pues no, ya pues eso no se presenta. Y Sí. el hecho de pedir que se presente la solicitud a través del formulario, quiere decir entonces que yo no puedo presentar en ese lugar por mesa de partes en físico mi solicitud. Eso quiere decir, no, pues, no, no, Está no. mal, y la norma es clara, la norma dice claramente que lo pueden presentar en la unidad, ¿no? De mesa de partes, de la gestión documental y bla, bla, bla. Eso, ahí, Pero a veces son un poco tercos, ¿no? ahí se aplica la ley 27444, se aplica la ley Mm, 27806 y el reglamento del año pasado de la ley 27806, lógico, exacto, sí. lógico, sí. Lo Pero que hay que no hay hacer, mucha sensibilización a veces, por más, incluso me sorprendió más porque era una abogada, ¿no? La que se prestó para eso. Y pero, bueno, yo soy una locadora y a lo mucho doy mi opinión, pero ellos son los que pues mandan y nos hacen perder tiempo porque al final son documentos que tenemos que responder y que al final yo entre lo poco o que estoy aprendiendo tengo que estar claro, respondiendo. claro que sí, claro que Sí, sí. Y además se expone la persona encargada porque de acuerdo al artículo 4 de la ley 27806 puede ser inclusive hasta denunciada por abuso de autoridad, ¿no? claro. Es una cosa que, imagínense, no solamente hay ahí una transgresión al sistema, sino una exposición por parte del funcionario que ha hecho eso, ¿no? A que lo denuncien, ¿no? Y claro, el usuario tiene que ir a apoyarse en alguien, se va a la Defensoría del Pueblo, pues. Y la Defensoría del Pueblo ya presenta con su comisionado el tema y eso puede derivar en responsabilidades finalmente, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, es lo que tenemos. Tenemos un aparato público de más de 1 millón de servidores y funcionarios. Y el tema ético, el tema de la integridad Claro, es un asunto de profesora. hoy por hoy, ¿no es cierto? Hoy por hoy el tema de integridad Recordando, es un tema muy en boga, se habla mucho, se discute mucho, y el asunto es que se vaya interiorizando en las personas, pero sí, no estamos frente a un Estado transparente al 100%, no, eso no. Y en cuanto a la rendición de cuentas, también es eh, una prerrogativa de la que no se hace uso con frecuencia, ¿no? Está muy limitado. Sobre todo, vemos más bien que se aplica en provincia, no tanto en Lima. Entonces, es un tema que hay que evaluar y revisar, ¿no? Entonces, en esa lógica, una característica del Estado moderno, ¿no? Del Estado actual es que la implementación de la gestión moderna requiere de innovaciones que suponen esfuerzos, reconociendo esto a mediano y largo plazo. Estamos hablando de que si queremos cambiar el Perú, ya alguna vez, ¿no? Tendríamos que esperar que pase este gobierno, que pase el gobierno que viene, que pase el siguiente gobierno y lo veríamos de aquí, por ejemplo, en unos 15 años.
pero empezando desde ahora. Ya no lo vamos a ver nosotros. En su caso, sus hijos, en mi caso, mis nietos. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Dichas innovaciones pueden requerir de cambios en el marco legal, consensos entre funciones del Estado y algo que es fundamental, la capacitación de los funcionarios públicos, la capacitación. Allí, por ejemplo, que usted nos contaba, doctora, en su entidad, ¿hay capacitación en transparencia? Ya, ¿han No, recibido? profesor, yo le comento, mi jefe es el responsable de acceso a la información pública y como yo soy su asistente o secretaria, yo soy la que me encargo de todo esa información, yo soy quien coordino con las áreas poseedoras de la información, yo soy la que, lo que me he podido leer de la norma, estoy que lo sensibilizo porque al comienzo era todo un tema. Sucede que ahorita los locadores están pidiendo sus órdenes de servicio por acceso a la información. Como Entonces, corresponde. al comienzo no querían, ¿no? Entonces, ahora ya saben ya, ¿no? Ni bien llega uno, tengo que estar, no se olviden, se ha recepcionado hoy, tenemos hasta el segundo día hábil para pedir prórroga, sustentado en tal artículo, en el 23, en el 24, en el 4, en lo que fuera, y ahí, pero yo soy la que me estoy leyendo la norma, la verdad, y hace poquito me he matriculado a un curso de la Contraloría Ah, ya de me. acceso a información pública, porque es que no encuentro así mucho apoyo o sensibilización, ni siquiera de los propios abogados, excepto de una que sí es bastante sensible en ese aspecto y me dice, no, está bien lo que tú estás diciéndole, está bien esto, está bien lo otro, responde de esta forma, ¿no? Pero para que Y ay, usted, claro, pero para que usted tenga de la mejor mano la información respectiva, lo que usted tiene que hacer simple y llanamente es enviar un correíto al Tribunal de Transparencia y requerir una ujú, capacitación. Es muy simple. ya, no lo había pensado, profesor. A ver, a ver. Me daría de mucha ayuda, la verdad, porque prácticamente lo veo sola, yo proyecto los documentos, yo coordino con las áreas poseedoras. Menos mal que ahora ya están más abiertos en algunos casos, ¿no? Entonces, Pero, acá le voy a dar mi correo. ujú, Acá voy a poner mi correo, ¿ya? Para que lo tomen ustedes en cuenta. sí, profesor, más bien gracias. No sé si lo ven ahí, ¿lo ven A ver, todo? sí. Sí, ahí está. Está mi correo. Ujú, Entonces, ahí pueden pedirme, ¿no? Señor Aburto, ¿no? ujú. Requerimos una capacitación, por favor, ayúdenos, pues, de qué manera, y yo me encargo. Ya yo me Ay, encargo excelente, profesor. de coordinar tenemos un área técnica, pues el área técnica es la Secretaría Técnica. Claro. Entonces, la Secretaría Técnica, este, tiene su equipo, tiene su equipo Ujú. de, de capacitadores, ¿no? Y el ente que tiene la mejor información y más actualizada no es la Contraloría, no es la No, pues Defensoría. son ustedes. ¿Cuál es? Es transparencia, claro, Ustedes. lógico. Entonces, Sí. transparencia hoy día, 2025 mayo, transparencia es el corazón, el corazón del cambio en el Estado. ¿Por qué? Porque si desnudamos al Estado, si lo abrimos totalmente, o sea, si hacemos el logro del gran sueño, el gobierno abierto, el nivel de corrupción va a bajar, va a bajar. Y va a obligar a que el servidor y funcionario se alinee a ese nivel de integridad y transparencia, pues. Definitivamente. Y como colofón, el control por parte de la ciudadanía a nivel de la rendición de cuentas va a ser más que evidente, ¿no? Entonces, eso hay que hacer, o sea, como, qué bien que usted se haya inscrito en ese curso de Contraloría, le felicito Sí. porque eso anuncia porque usted es una servidora que está comprometida con el cambio, con la ciudadanía, ¿no? Está muy bien, yo le felicito. Entonces ahí, a ese correo pueden, por favor, con todo Sí, yo gusto, le voy a escriben, escribir. Profesor, disculpe ahora que lo interrumpa, sino que justo ahora me ha llegado solicitud, y disculpe a los compañeros también, pero de repente igual y les sirve la casuística. claro, Por acceso a la información yo he leído pues que se exime lo que es las solicitudes de copias fedateadas, ya es ajá, lo que he leído. Sin embargo, también estuve googleando y vi una resolución del tribunal
donde sí declara fundado y ordena a la institución de que le faciliten una copia fedateada a un ciudadano. Esa resolución, ¿de qué sale? ¿La primera o la segunda? Ay, no recuerdo, por acá la tenía porque creo que la estuve buscando hace un ratito. La resolución dice primera sala. Ya, mire quién firma ahí. Ay, espérame. A ver, dice, estoy abriéndola, porque ¿sabe qué? Justo los locadores están pidiendo fedateada Claro. y estamos en esa disyuntiva, ¿no? Ah, Dice Luis Guillermo Agurto, usted. ¿Quién será? ¿Quién será? Usted, Estoy firmando ahí como presidente o como vocal. vocal presidente, Ulises Zamora y Tatiana Azucena. Entonces, Claro, yo solamente quería consultar porque, como le digo, tengo una abogada ahí que es un poquito claro. especial. Ahí le explico el toque. Entonces, Yo le ajá, por explico, yo le favor. explico, yo le explico. Sin perjuicio de que lea usted la resolución completamente. Mire, el tema es así para todos, por favor. El reglamento de la Ley de Transparencia se publicó en mayo del año pasado, el 16 está en vigencia. O sea, digamos que para mañana está cumpliendo un año. Muy bien, el nuevo reglamento, porque hubo uno anterior. Y en ese reglamento, en el nuevo, en el vigente, en el artículo 5.º del título preliminar, se establecen supuestos de exclusión, vale decir, supuestos por los cuales no es posible acudir por transparencia. Ejemplo, ¿qué pasa si SUNARP le pide una información a Defensoría del Pueblo? Se lo pide. ¿Se podrá canalizar ese pedido por transparencia? No. ¿Por qué? Porque como son entidades públicas, ahí lo que se aplica es la colaboración interinstitucional. Vayamos a su caso. Abajito, ¿no? En el numeral 7 me parece que es, ahí se establece que son supuestos excluidos las copias fedateadas y las copias certificadas de los pedidos. O sea, solamente por transparencia se pueden pedir copias simples, de acuerdo al reglamento. Y aquí viene el aporte que da el tribunal, al menos en mi sala, en la sala 1. Nosotros en la sala primera hemos hecho control de legalidad. ¿Qué quiere decir? El artículo 13 de la ley dice, se entregará la información como lo haya pedido el ciudadano, como lo haya pedido. Entonces, si lo pide en copia fedateada o en copia certificada, hay que atenderlo en esos términos. Así de simple. El reglamento hizo mal en excluir estos supuestos. Hizo mal, y por eso, ¿qué hace el tribunal, al menos con mi sala? Aplicamos control de legalidad y decimos, yo no aplico el reglamento y aplico la ley. Y me baso en resoluciones del TC, que dicen claramente que las copias fedateadas y las copias certificadas van por transparencia. Y por eso, en la resolución que usted tiene en sus manos, usted verá en el medio, cuando se habla del análisis, asunto, ahí explicamos eso. Explicamos nuestro juicio de valor respecto a el control de legalidad y por lo tanto para la primera sala del Tribunal de Transparencia, solo para la primera, porque la segunda sala va en contra, aplica el reglamento, la primera sala dice, cuando un usuario pide copias fedateadas o copias certificadas, hay que atenderlo y sí va por transparencia. Entonces un abogado, como usted me dice, ¿no? Un abogado que aplica el reglamento va a decir, no, mi reglamento dice que es un supuesto excluido y por lo tanto lo deniego. Ya, pues lo va a denegar, pero cuando apelen lo van a vencer. Entonces, ¿qué hay que decirle al abogado? Revisa la resolución del tribunal y no te expongas por gusto, porque puede ser en vano, porque el tribunal va a confirmar el pedido del usuario y va a declarar fundado el recurso de apelación. Ese es el razonamiento, doctora. Sí, sí, y justo le agradezco, profesor, porque justo en ese me basé en que me puedan facilitar esas copias fedateadas, porque vi Claro. que en una parte ahí donde usted coloca, ¿no? De que considera importante de que ustedes como tribunal ¿cómo se llama? Se manifiesten al respecto. Y ya, bueno, sino que igual, algunos nunca faltan. Muchas gracias, profesor. Sí, no, está bien, doctora. Muy bien. Entonces, como le digo, el, el tema de transparencia es un tema tan importante, tan eh, esencial en la lógica de un gobierno abierto que, por ejemplo, hay países en donde toda la información está en los portales. Todo. Quiero saber, quiero la boleta de pago de los funcionarios, tal, está en los portales. Cosa que no ocurre en el Perú. Acá en el Perú no hay eso. Acá cuelgan lo básico, ¿no? En los portales. Usted va en los portales de cada, o sea, en la página web de cada entidad y está lo esencial, ¿no? Pero no está lo sustancial, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Entonces, yo decía justamente, esto forma parte de una
a ver, ya para ir cerrando, en esta PPTs, acá está, pues, a ver, esta es una PPT que utilicé en una conferencia que edité justamente en SUNARP, ¿no? Y señalaba esto hasta el final. Acá, ¿no? A ver, en estricto, dice acá, en estricto no existe razón alguna para esconder u ocultar las actuaciones estatales. El Estado debe actuar en todos sus niveles organizativos de manera transparente. Eso manifiesto yo en esta exposición. El ciudadano es titular de una prerrogativa fundamental, derecho a saber, para a partir de ahí desarrollarse en dignidad. La cultura del secreto poco a poco se está desaprendiendo, de modo que nuestra nación crecerá de la mano y sostén de la transparencia. Y aquí va es lo que yo creo, ¿no? Que podría darse, ¿no? Llegará un momento en el que todo lo que produzcamos en el ejercicio de la función pública aparezca en acceso público a través de los portales institucionales, no siendo ya necesario solicitarlo de manera expresa. Claro, porque si aplicamos transparencia activa, la transparencia activa es la obligación que tiene el Estado de publicar todo lo que hace, pues, ¿no? Si todo está en los portales, pregunto, ¿el usuario va a tener que solicitarlo? Ya no, pues porque acceso no, tiene una vinculación directa con la información que está requiriendo, que la tiene usted en el portal. Por ejemplo, ¿no? Yo quería saber cuánto gana tal funcionario. ¿Se puede saber eso en este momento? Sí, porque usted entra al portal, va a recursos humanos, pone el DNI de la persona y aparece, ¿sí o no? ¿Usted lo han chequeado o no? Sí, profesor. Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Eso sale automáticamente, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, quiero conocer cuántos informes, ¿no? Ha hecho asesoría jurídica el año 2024 en tal entidad. Eso no está. Eso no está. Y yo lo necesito para una información estadística, para armar todo un tema, pero no está. Y así, o sea, como le digo, la información esencial, la información básica, siquiera, ¿no? No la tenemos. Imagínense, pues por eso es que las solicitudes de acceso a la información van apareciendo bastantes, ¿no? Y sobre todo las denegatorias, ¿no? Que generan la obligación de parte de la comunidad de, digamos, apelar, ¿no? Apelar y acudir a la entidad. Como yo decía en la última conferencia que dicté en Chiclayo, porque estuvimos en Chiclayo con el tribunal, el Tribunal de Transparencia no debería existir. Porque claro, si la entidad atendiera el pedido del usuario, ¿el usuario estaría en la obligación de apelar? No, no tendría por qué apelar. Pero como no lo atiende, no le queda más que acudir a la segunda instancia. O sea, la segunda instancia lo que hace es garantizar el derecho de acceso. Pero si ya tenemos un Estado robusto, un Estado, me refiero robusto jurídicamente, ¿no? En funcionarios y servidores que conocen bien la ley de transparencia y están convencidos que hay que informar y que hay que dar noticia de esa información, imagínense, pues, ya qué necesidad hay de estar creando otra burocracia más, porque el tribunal es una burocracia o no. Somos seis vocales, y estamos en miras de que haya una tercera sala, porque es demasiada la carga laboral. Están apelando, pero un montón. ¿Y por qué están apelando? Porque la primera instancia, que es la entidad, no está atendiendo. Entonces generamos un mayor problema. ¿Y por qué es un mayor problema? Porque ustedes saben que cada funcionario gana un sueldo, ¿sí o no? Entonces los vocales del tribunal ganamos un sueldo determinado, que ya creo que a ustedes ya les he dicho cuánto ganamos como vocales. Entonces, imagínense que vengan 3 vocales más, ya pues el presupuesto crece. ¿Y quién se perjudica con eso? ¿Quién se perjudica cuando el presupuesto Los crece ciudadanos. por gasto corriente, por remuneraciones? La ciudadanía, pues. Más bien esa platita, Ciudadanos. esa platita debería ser asignada a formar parte, digamos, de la construcción del tan necesario local para el AGN, ¿sí o no? Es muy importante. Entonces hay que ver todos esos elementos, ¿no? Hay que ver todos esos elementos para que podamos arribar a una conciencia total de la problemática que tenemos y hasta qué punto nosotros podemos participar en la solución. Eh, Doctores, yo les agradezco, miren, ya estamos ya justo en la hora.
Entonces el día jueves, 6 en punto, que estén todos, por favor, porque la primera hora vamos a dedicarla para hacer el repaso y a la siguiente hora viene la evaluación. Profesor, Tranquilo, dígame, dígame. mañana nos vemos. Claro, mañana nos vemos, así es. Yo me refiero ya para que vayan al otro jueves, se vayan preparando, tranquilos con el tema, ¿no? Quizás mañana podamos conversar un poquito más acerca del examen, ¿sí? Y creo que sí, ¿no? La última hora podemos conversar un poquito más para que no haya ninguna preocupación. O, lo último que quiero es que ustedes se preocupen, ¿no? No tienen por qué preocuparse porque en realidad no es nuestro propósito que pasen, que tengan ninguna preocupación. No, eso no es la idea. Ya, entonces, eh, no sé, al final apareció un alumno por ahí, disculpen. Cayusani. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, Alistair. No sé si creo que llegué un poco tarde. Un poquito. No, más bien todo lo contrario. Si está prácticamente estamos que nos dormimos, muy importante, ¿sí o no? Son 11:30. Aquí está asistencia. ¿Quién es el doctor? Alistair Cayusani. Jonathan, Elisani Condori. Ajá. Ya, con usted, mire, con usted logramos todo, todos estamos. Excelente. Ok, muchas gracias, profesor. No, a la hora, doctor. Ya. Entonces, mañana nos reunimos y conversamos un poquito acerca del examen ya para prepararnos bien. Y y bueno, nuevamente darles mi agradecimiento por el día de hoy y el esfuerzo que están haciendo porque el curso avance. Hemos tenido 2 clases que se suspendieron, ¿no? La primera ustedes fueron a transparencia, ¿te acuerdan? Fueron a transparencia esa Debe ser capacidad. archivístico. Claro, y la otra fue el feriado. O sea que ya, imagínense. Pero bueno, todo siempre es parte de lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Hasta Nos, mañana, profesor. nos vemos mañana, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta Hasta mañana, mañana, profesor. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Cuídense mucho.